Bienvenidos a otra historia de misterios al anochecer. Empezamos. Era un viernes por la tarde cuando decidí visitar el Templo Mayor. A pesar de haber estado en la Ciudad de México varias veces, nunca había sentido la necesidad imperiosa de explorar este antiguo sitio hasta que un amigo, un estudioso de lo paranormal, sugirió que podría ser un lugar de gran actividad espectral. Armado con mi cámara, grabadora de sonidos y una linterna potente, llegué al sitio justo antes del anochecer. La luz del día comenzaba a ceder ante la oscuridad, tiñendo las antiguas piedras de un color naranja intenso. Los últimos turistas se dispersaban mientras los guardias preparaban el sitio para cerrar. Hablé con uno de ellos, un hombre de edad avanzada llamado Marco, quien después de mucha charla accedió a dejarme permanecer un poco más de tiempo en el área, intrigado quizás por mi interés en los aspectos más esotéricos del lugar. A medida que el sol se ponía completamente, el aire se llenó de un silencio profundo, roto solo por el distante ruido del tráfico y el ocasional aleteo de los pájaros nocturnos. Encendí mi equipo y comencé a caminar lentamente por las estructuras de piedra, atento a cualquier sonido o movimiento inusual. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar lo que parecían ser golpes suaves y rítmicos. Inicialmente pensé que podrían ser sonidos de la ciudad que resonaban en las estructuras de piedra, pero a medida que me adentraba más, el sonido se volvía más claro, más definido. Eran tambores, no había duda. Tambores que parecían aumentar en volumen conforme me acercaba al centro de las ruinas. Con los tambores resonando en mis oídos, mi linterna capturó lo que parecía ser la silueta de una figura parada cerca del altar central. Parpadeé, incrédulo, y cuando volví a enfocar la luz, la figura había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza. La adrenalina y el miedo se mezclaban en igual medida. Continué mi exploración, ahora guiado por el sonido de los tambores y ocasionalmente un canto bajo que se levantaba y caía con el viento. Cada paso me llevaba más profundo en una niebla de tiempo y espacio donde el pasado azteca parecía cobrar vida en las sombras de la noche. En ese momento decidí usar mi grabadora para capturar los sonidos que ahora incluían lo que claramente eran cánticos en náhuatl, la lengua de los aztecas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando, al alzar la vista hacia el altar, vi nuevamente la figura. Esta vez no desapareció cuando la iluminé. Estaba vestida como un guerrero azteca, con ornamentos de plumas y piedras. Nuestros ojos se encontraron, y en ese breve intercambio sentí una profunda tristeza y furia emanar de la aparición. El encuentro fue demasiado intenso. A pesar de mi fascinación y deseo de entender, el miedo pudo más, y decidí que era momento de irme. Mientras me alejaba, los sonidos gradualmente se extinguían, como si el propio Templo Mayor aceptara mi retirada y cesara su revelación. Los días siguientes dediqué tiempo a analizar las grabaciones con expertos en acústica y antropólogos especializados en la cultura azteca. Todos coincidieron en algo:
Los sonidos capturados eran auténticos en términos de su correspondencia con los instrumentos y cánticos aztecas. Pero lo que más me inquietó fue la confirmación de que la voz capturada en los cánticos correspondía a antiguas oraciones aztecas usadas en ceremonias de gran importancia. Impulsado por una mezcla de temor y fascinación, decidí volver al Templo Mayor. Esta vez, acompañado de un pequeño equipo que incluía a un historiador, un parapsicólogo y un cineasta, todos igualmente ansiosos y escépticos, decididos a documentar cualquier evento fuera de lo común. Al igual que en mi visita anterior, la figura del guerrero azteca apareció ante nosotros. Sin embargo, en esta ocasión, se mantuvo visible por más tiempo, permitiéndonos observar cada detalle de su atuendo ritual y las expresiones de su rostro pintado. No había hostilidad en su mirada esta vez, solo una profunda tristeza y una especie de resignación. Lo que capturamos esa noche en el Templo Mayor no solo redefinió mi comprensión de lo paranormal, sino también mi conexión con la historia. Al compartir este material, no solo buscamos provocar asombro o miedo, sino también invitar a una reflexión más profunda sobre las culturas que han precedido a la nuestra y las huellas que han dejado atrás, visible o invisiblemente. La historia de los fantasmas del Templo Mayor es más que una anécdota de miedo. Es un testimonio de la persistencia de la memoria y la cultura que se resiste a ser olvidada, manifestándose de formas que apenas comenzamos a entender. Así, dejo abierta la invitación a explorar estos misterios con respeto y curiosidad, siempre conscientes de que algunas respuestas podrían estar esperando en las sombras de nuestro propio entendimiento. Suscríbete y, si te ha gustado esta historia, da un me gusta y activa la campanita para descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche. No te pierdas nuestras próximas historias, donde el misterio y lo desconocido te esperan.